régimen laboral es fundamental para orientar la economía del país, puesto que influye directamente en el costo del trabajo, y el costo del trabajo es un ingrediente fundamental de la producción de los bienes, de manera que a mayor o menor costo del trabajo el precio de los bienes también variará. Por otro lado, la población que trabaja es al mismo tiempo la que consume, de manera que mientras mayores sean los ingresos de los consumidores, mayor será la producción posible, ¿no? Porque tú produces en la medida en que tengas consumidores dispuestos a comprar. En este sentido hay una especie de tensión en la economía, ¿no? Porque por un lado quisiéramos que los salarios sean bajos para que los costos de producción también sean bajos y en consecuencia los productos puedan salir baratos. Y mientras más baratos sean, más ventas puedes hacer, más mercados puedes conseguir. Pero por otro lado, no conviene que los salarios sean bajos porque mientras menos ganen los trabajadores, menor será el consumo y en consecuencia menores las ventas. En las economías que se desarrollaron primero, el desarrollo del mercado interno fue muy importante porque era el más preciado para su economía. Entonces convenían mantener este equilibrio sano entre el nivel del salario, ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Ni muy alto para que el producto no resulte tan caro, ni muy bajo para que los consumidores puedan mantener capacidad de consumo. Pero ¿qué pasa, Julio, cuando tú produces sobre todo para el exterior? Entonces no te importa mucho que el salario sea bajo porque tú no les vas a vender a tus trabajadores, tú produces para vender al resto del mundo. Entonces cuando las economías son de exportación, como ha sido el caso de la economía peruana, una economía básicamente orientada a la exportación, no ha habido el mismo cuidado en el equilibrio en el nivel del salario. Digamos que la prioridad ha sido que el costo del trabajo sea bajo, puesto que en la medida en que sea bajo yo voy a poder exportar más. Como no produzco para el mercado interno, sino para el exterior, no me importa que mis trabajadores no tengan buen nivel de ingresos, porque ellos no son los compradores de mi producto. Entonces, si yo produzco plata para Europa, o guano para la China, o cobre para Estados Unidos o la China, no me importa el nivel de ingreso de mis connacionales, ¿no? Porque lo que me importa es el mercado exterior. En ese sentido ha habido pues una falta de equilibrio, te decía. En general, volviendo entonces a la pregunta, que me viene un poco por la rama creo, ¿cómo se ha determinado las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores? Es fundamental para la orientación de la economía. Dicho esto, sin embargo, habría que decir que con un Estado históricamente débil, como en el Perú, el que existe una ley no garantiza que la realidad se adapte a dicha ley. Generalmente las leyes se han dictado y poco se han cumplido. De manera que aunque las leyes han establecido regímenes laborales diversos, en la realidad, en la práctica, los mercados de trabajo se han ido formando de acuerdo a las circunstancias de cada región, de cada época. Habría que mencionar también eso. En todo caso, para cerrar un poco esta pregunta tan interesante que has hecho, yo te diría pues que ha habido como ciertos hitos importantes en la historia del trabajo en el Perú en el siglo XIX y en el XX. En el siglo XIX, la abolición de la esclavitud, sin duda fue un hecho importante. Ya estaba decadente la esclavitud, yo creo que solita se iba a ir reextinguiendo, pero fue importante el hecho de que el Estado la declare abolida en 1854. Paralelamente a la abolición del tributo indígena. ¿Por qué el tributo tenía que ver con el trabajo? Porque era un mecanismo que obligaba a los campesinos que vivían en una economía de autosubsistencia a vender su trabajo en los mercados, por ejemplo, mineros. Cuando desapareció el tributo indígena, ya no hubo esa obligación sobre los campesinos para vender su trabajo. Eso en el siglo XIX. En el siglo XX creo que un hito importante fue la década de los años 30, muy convulsionada socialmente, puesto que había nacido el APRA, el Partido Comunista, había nuevas ideas sociales en el Perú,
También penetraban otras ideas europeas como el fascismo, por ejemplo, el catolicismo social, ¿no? Y todo esto entonces llevó a que el Estado despliegue una especie de activismo en materia de intervención en el mercado laboral. Y se creó el Seguro Social Obrero y nacieron las leyes de protección social durante el gobierno de Benavides. Yo diría que en cierta forma vivimos todavía bajo la sombra de ese paraguas hecho en ese momento. Bueno, mira, voy a ir un poco contra la corriente, creo, dominante en estos campus, en el sentido de que pienso que la ley tenía buenas intenciones y tal vez era necesaria, eh, en el sentido de que hay una gran parte de la población juvenil en el Perú o sin empleo o subempleada. Y yo creo que la derogatoria de la ley ha sido básicamente un triunfo de la clase media limeña, que es la que tiene mayor capacidad de expresión, de manifestación pública, que en verdad no son los más afectados por esta situación del mercado laboral, ¿no? El problema de la economía peruana es una economía que contiene empresas de muy diversa productividad, por lo cual es difícil darles un mismo régimen laboral a todas ellas. Entonces las empresas que tienen mayor productividad son las que pueden pagar pues mayores salarios, gratificaciones, descansos médicos, vacaciones. ¿Qué haces con todas las empresas pequeñas, microempresas, prácticamente familiares, de autosubsistencia, que no tienen esa misma productividad y no pueden pagar todo ello? En la práctica, si tú lo ves, Julio, lo que hacía la ley Pulpín, como le llamaban, era igualar el régimen de los jóvenes al de las empleadas domésticas. Me imagino que esto resultaba socialmente insultante para los jóvenes, y yo los entiendo. Pero me llama la atención que no protestemos por las empleadas domésticas. O sea, como que para ellas sí está bien lo que para los jóvenes universitarios o de la clase media parece muy mal. Porque ellas tienen solamente 15 días de vacaciones, lo mismo que decía la ley Pulpín. La gratificación la tienen recortada también a la mitad. No estoy seguro, pero la ley Pulpín creo que eliminaba la gratificación por completo. Pero en todo caso era crear un régimen para una etapa de la vida laboral en el que se supone tú estás comenzando y para darle un incentivo a la empresa a que contrate jóvenes que recién están comenzando se daba esta flexibilidad o facilidad de la ley. Por eso te digo que me parecía bien intencionada. Tal vez habría aspectos que mejorar. En esto yo no soy laboralista y podría haber habido aspectos que mejorar. Pero me parece que hubo una rápida politización de la ley y parece que primó el deseo de darle una lección al gobierno, a la CONFIEP. Y yo creo que en el Perú se parte mucho de una idea muy polarizada, en el sentido de que lo que es bueno para las empresas debe ser malo para los trabajadores. Y supongo que otros piensan que lo que es bueno para los trabajadores es malo para las empresas. Me parece una lógica muy pobre, ¿no? Pienso que puede haber cosas buenas para las empresas y buenas también para los trabajadores. Que cuando ganan las empresas también pueden ganar los trabajadores y viceversa. Entonces creo que en este caso ha habido una rápida politización y se ha dado el énfasis a lograr una victoria de las fuerzas de oposición. Y ahí, claro, se han subido todos, ¿no? Los de izquierda y los de la derecha, que sedientos de victoria se han montado en el carro victorioso. Pero habría que ver qué se propone ahora como alternativa al desempleo juvenil. Ese es el verdadero tema de fondo, ¿no? Cómo enfrentar el desempleo juvenil. Y no digo el tuyo o el de Pablo, ¿eh? Digo el del que está limpiando cristales en la calle en este momento, el que está cuidando carros, ¿no? Esos que no tienen vacaciones, ni gratificaciones, ni nada por el estilo, y que están ahí trabajando sin ninguna protección. Entonces la intención de la ley es que ellos pudieran tener un empleo formal flexibilizando las condiciones laborales, que se han puesto al nivel de la media de la economía,
de la media de la productividad de la empresa de la economía. ¿Qué haces con las empresas que están debajo de la media? Ese es el problema.